Continuamos acá en Vladimir la Una y saludamos a Felipe Mujica. Aquí le preguntaba a Andrés Velázquez por qué no usaba corbata, pero es que bueno, hay unos que se ponen y otros que no se ponen. Tú no te pones mucha corbata tampoco. Ya eso no está de moda. No está de moda, yo me las pongo. Bueno, pero no está de moda. No está Bueno, de moda. a cualquiera se moda la es pone de cambiante. acuerdo con lo que Así es. le parezca. Pues. Así es, eso es correcto. Felipe, no vamos a hablar de corbata sino de política. Esta propuesta o este anuncio del Consejo Nacional Electoral que me llamó mucho la atención de cronograma, donde indica que el proceso de inscripción de candidatos está entre el 8 y el 12 de agosto, una semana después de las elecciones de la constituyente. Tú sabes que... ¿Qué señales nosotros en puedes interpretar ahí? En distintas oportunidades le hemos señalado al organismo electoral que tiene una gran oportunidad en este lío que está armado en el país, donde está esa constituyente convocada de la manera que está convocada, con todos los riesgos que está corriendo en eso, riesgos que corre la sociedad venezolana, que corre el gobierno, que corren las instituciones por la manera en que eso se está haciendo, que ellos podrían jugar un papel sumamente importante desde el punto de vista del equilibrio. Ahora, ve por ejemplo lo siguiente. Se supone que todavía está pendiente el proceso de validación de partidos. Ese proceso todavía le quedan 2 fechas de lo que se llama reparo. Una que es este fin de semana y otra que es el otro fin de semana. ¿Cómo está el MAS allí, por cierto? El MAS le corresponde el otro fin de semana. Tenemos unos desacuerdos con el CNE en relación a si son 2 o son 3 o son 4, porque estados que aparecían validados ahora aparecen como no validados, que tendríamos entonces que precisar para ver de qué se trata. Pero nosotros vamos a terminar de hacer ese proceso la semana que viene, una vez que terminemos de precisar exactamente esta circunstancia. Ahora, ¿qué ocurre? El CNE convoca entre el 8 y el 12 la postulación de los candidatos. No hablemos de lo que eso significa hacerlo en este momento, porque de acuerdo con lo que señalaba Andrés, y yo tengo la misma cifra, hay aproximadamente 550 precandidatos a gobernadores de los sectores opositores en todo el país. Solamente. Imagínate lo que eso significa desde el punto de vista de, en una circunstancia como esta, donde tú estás discutiendo si la constituyente vale o no vale, si es o no es, donde la oposición acaba de decidir sin debatir en ninguna parte no participar en la constituyente por razones legítimas, válidas, pero que perfectamente se debieron haber discutido en un contexto distinto, colocar unas elecciones como esa. Cuando se inicia el proceso de postulaciones en los cuales los candidatos se acreditan, en ese momento apenas ha pasado un día para saber cuáles son los partidos políticos que están finalmente validados para postular. Ahora, imagínate lo que eso significa. Yo candidato, o el que sea candidato a y el partido no está validado. No sabe cómo postularse en relación a qué partido, porque no se tiene la información formal. ¿Cuál es la información formal? Bueno, lo que debe hacer el Consejo Nacional Electoral, que una vez que termine el reparo, una vez que pasen los 30 días que son necesarios para que los ciudadanos que firmaron digan si efectivamente firmaron o no firmaron, y termine entonces el CNE de consolidar ese proceso de validación de manifestaciones de voluntad, el CNE tiene que informar. Y ese acto administrativo tiene un periodo que termina el 8 de agosto, de acuerdo con el cronograma que nosotros tenemos. Y resulta que este otro cronograma que anuncia hoy la presidenta del CNE dice que las postulaciones de los candidatos a gobernadores vía internet se harán entre el 8 y el 12. O sea, que se montan ambos procesos. Están conviviendo en una situación en la cual, si yo soy candidato, sabré sobre la marcha qué partido me puede postular, pero no tendré la posibilidad de saberlo, ni tampoco los Pero además partidos. está el otro tema de cómo se eligen estos candidatos. Se supone que debería ser por primarias, ¿no? Bueno, es un tremendo lío que está armado, y creo que, por supuesto, cuando se hace el cronograma, creo que es evidente que hay un diseño de parte del oficialismo de que esto que está pasando en Venezuela en este momento se parezca mucho a lo que ocurrió en el año 2004. No, en el 2004, cuando el revocatorio de Chávez. Que recuerda que fue un revocatorio que Chávez comenzó perdiéndolo, después fue paulatinamente cambiando la correlación de fuerza, y finalmente, faltando 2 o 3 meses, ya Chávez estaba ganando el revocatorio, y pudo haber la posibilidad de no implicarte en eso de esa manera, sino ir directo a las elecciones regionales. Bueno, el gobierno fue con todos los hierros, hizo el revocatorio, se perdió el revocatorio, y después de unas elecciones regionales que antes del revocatorio se decía que podían haber quedado parejas e incluso con posibilidades de que la oposición los hubiese ganado, las pierde la oposición 20-2. Es decir, aquí estamos en presencia de una estrategia
ya previamente ejecutada por el oficialismo en otro momento de esta Pero para eso se necesitan votos, Felipe. No es un tema de mera estrategia. Bueno, ¿Tiene el gobierno la posibilidad de sacar esos votos? Ve que, por ejemplo, en aquel momento Con las encuestas el de hoy. problema no son tanto los votos, el problema es desarticular al adversario. Porque al final tú ganas con los votos que obtienes. Ve, por ejemplo, el 2005, ¿cuántos votos obtuvo el gobierno del 2005? Claro, por supuesto. Entonces, el problema no era obtener votos, el problema es que tú desarticulas al adversario y entonces lo que ocurre es que la abstención del adversario permite que tú ganes. Y ese esquema es el que está utilizando en este momento el gobierno en relación a todo lo que está haciendo. Cuando tú ves que, por ejemplo, aparece permanentemente que no puede haber elecciones, que no podemos participar, que no hay ningún tipo de estrategia compartida en este momento, más allá de las convocatorias a las movilizaciones que pueden venir de cualquier parte y pueden resultar de cualquier manera, lo cual no significa que eso tenga una estrategia. Eso simplemente es una manera de hacer algo. Y yo hago algo porque entre no hacer nada y hacer algo, es mejor hacer algo, pero eso no quiere decir que lo que se va haciendo va a terminar siendo lo apropiado, lo correcto. Aquí podemos terminar perfectamente en un esquema como terminó la oposición en el año 2004 y como terminamos el año 2005. Y sobre eso es que hay que llamar la atención en términos de que todos los sectores que estamos involucrados desde el punto de vista democrático, en que el país avance de otra manera, a que no ocurran las cosas de la peor forma, porque esto no es un problema solamente que el gobierno debe salir bien. Yo se lo he dicho a amigos en el campo del gobierno, he dicho, ustedes están jugando con fuego, ustedes están jugando a una apuesta que les puede salir verdaderamente mala, y hay experiencia de eso. Les he comentado, ustedes recuerdan que Pérez Jiménez en el año 1957 tenía que haber hecho una elección de presidente de la República. Y se fue por la constituyente. Y se fue por un plebiscito, no, en el 57. Pero 57. Se fue por un plebiscito. ¿Y el plebiscito qué ocurrió? Bueno, Pérez Jiménez ganó un plebiscito en medio de una trampa. Todo el mundo supo lo que había ocurrido. 15 días después se produjo un alzamiento militar. Y después, en apenas mes y 7 días, se produce el 23 de enero. Ahora, cuando tú revisas la historia y revisas todo lo que en esa materia existe, te consigues con que esa no era la situación del país. Nadie podía decir en ese momento, Pérez Jiménez está a punto de caer en un mes o en 2 meses. Eso fue provocado por una cadena de errores que Pérez Jiménez comete. Ahí está, por ejemplo, hay una película que yo acabo de ver recientemente, que no es reciente, pero yo la acabo de ver recientemente, que es En tiempos de dictadura, de Carlos Taiza. Claro, cómo no. Ahí se refleja claramente cómo era el país en esa época. Y ahí está, para quien tenga interés ver cómo era la sociedad venezolana en el momento del perejimenismo y cómo cambió radicalmente como producto de una violación institucional por parte de Pérez Jiménez. Ahí tiene un ejemplo de cómo verlo. Ahora, el gobierno, el oficialismo, está también apostando a una jugada que le puede salir terriblemente mal. ¿Qué ocurre si el día que se haga la votación constituyente votan, y el problema no es formal, no es un problema que si votaron o no votaron, vota apenas un 10% del país y la sociedad venezolana constata que el 90% de los venezolanos no queremos saber de ese procedimiento? ¿Qué desarrollo viene ahí? Porque, insisto, el problema no es si las votaciones son válidas porque sacaste tantos o cuantos votos, no. El problema es lo que va a ocurrir después que un hecho de esa naturaleza, donde queda una minoría claramente expresada, juegue. Por eso, tanto al gobierno como a la sociedad le conviene buscar una salida. Ajá, ¿y cuáles son los pasos que debe dar la oposición, por ejemplo, para detener la constituyente? ¿Cuáles son las alternativas que tiene la oposición hoy, incluido el MAS, que no es de la MUD, pero es de oposición, para impedir la constituyente, si fuese el caso? O no es necesario impedir la constituyente para los desarrollos políticos. Yo hablaría de cuáles son las alternativas que tiene la sociedad venezolana para evitar tener que caer en ese despelote que puede ser, en ese hecho salvaje, que es como yo lo denomino, que es esa constituyente. El gobierno, por ejemplo, si actuara con una visión de mayor trascendencia, si actuara, por ejemplo, como actuó la Cuarta República en el año en que ganó Chávez, en el año 98. Recuerda que la Cuarta República intentó en aquel momento separar, la separó, no lo intentó, la separó. La separó las elecciones de gobernadores y las presidenciales. De gobernadores presidenciales en un intento de tratar de evitar que Chávez ganara. El intento resultó útil porque ganaron más gobernaciones que Chávez, que en ese momento no tenía cómo ganar gobernaciones. Pero después vino la elección presidencial y no tuvo el mismo resultado. Y la Cuarta República asumió que Chávez había ganado las elecciones y entregó el gobierno a Chávez. El gobierno, con una conducta parecida a aquella, que le permitió reconocer que Chávez había ganado,
El gobierno debería prepararse para reconocer el hecho que es minoría, pero en unas condiciones en las cuales la condición minoritaria no quiere significar que tú vas a quedar execrado, que tú vas a ser perseguido, que tú vas a ser intimidado. Y en esto... Para eso es necesaria una negociación. Para eso es necesario que los sectores democráticos, la sociedad venezolana, se coloquen en la disposición de entender que tú dejas ese gobierno, pero tú no te conviertes en un perseguido y que no tienes por qué hacer lo que han hecho, sino que tú tienes que abrir las puertas para que eso ocurra. El gobierno debería buscar una manera de que la constituyente simplemente quede como una experiencia, como inicialmente la postularon ellos, que era una experiencia de presión. Y decir, no vamos a hacer la constituyente. ¿Qué debería hacer la oposición? Vamos a cesar el conflicto. ¿Y cuál debería ser el acuerdo? Vamos a las elecciones regionales sin que haya mayores preámbulos, sino vamos. ¿Tú ves perspectiva de que el gobierno retire esa propuesta? Yo no sé si hay uno conversa con voceros del gobierno y todos dicen que no, por supuesto. Es un problema de fuerza. El problema es lo que el gobierno valore. Y por eso te puse el ejemplo de Pérez Jiménez. El gobierno puede equivocarse perfectamente, decir, vamos, y los radicales del gobierno dicen, vamos a todo evento. Y pueden cometer una equivocación gravísima. Por eso, insisto, los sectores democráticos que están en el campo del chavismo, igual que los sectores democráticos que están en el campo